El sembrador sabe que al poner la buena semilla en el campo, aparecerá la cizaña. Y tal conocimiento lo lleva a entender cómo proceder en el cultivo de ambas. Y la mayor atención la pone sobre la maleza, porque es una planta que va a hacerle daño a la planta buena. Él sabe que la mala hierba produce unos hongos y estos, al enredarse en las raíces de la planta buena, la intoxican, la ahogan e intentan destruirla. Jesucristo toma ese ejemplo para enseñar a sus discípulos y por eso les relata la parábola de el trigo y la cizaña. En el Evangelio de Mateo, capítulo 13, los versículos del 36 al 40, explica esta parábola. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Para un mejor entendimiento de este estudio, dividámoslo en tres partes. La primera, ¿quiénes son los hijos del reino? En Mateo capítulo 13, volviendo a la cita, encontramos en el versículo 24 lo siguiente. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Quiénes son los hijos del reino? Nos lo responde también en el versículo 37 y 38. Estamos en Mateo capítulo 13. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. El campo es el mundo. Nos lo explica el versículo 38. Y el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, siembra la buena semilla, que son los hijos del reino. ¿Cómo se llega a ser buena semilla? La buena semilla se logra cuando las personas escuchan la palabra de Jesucristo, su mensaje, y lo acogen. Quiere decir que al escuchar a Jesucristo decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y cuando escucharon también la frase arrepentidos y convertidos, los oyentes entendieron que Jesucristo era el Señor, el Salvador, el Mesías que venía a la tierra a redimir a la humanidad. Con ese entendimiento tomaron la decisión de arrepentirse y de convertirse a Cristo Jesús. Ya arrepentidos y convertidos, siguen estando en el mundo y ese mundo se va a dar cuenta que ahora son buena semilla. Hay una diferencia en sus comportamientos, en sus mentalidades, en sus acciones, diríamos mejor. Ese nuevo comportamiento es porque ya son nuevas criaturas. Han recibido la limpieza espiritual, han recibido un entendimiento de sus vidas incorrectas, pecadoras, erróneas, y con Cristo Jesús en sus corazones, en sus vidas, se van regenerando poco a poco, como es el propósito ilustrado en las Sagradas Escrituras. El creyente que es convertido a Cristo Jesús, que es aquel que entendió que es creer en Cristo Jesús,
que ya empieza a conocerlo como el Dios santo, el Dios puro, el Dios que quiere también que cada seguidor tenga esas mismas cualidades, esos mismos sentires, esa misma imagen de Jesucristo. Esos son los hijos del reino, las buenas semillas, y por eso son diferenciados entre el resto de la humanidad. Y aquí vengo a hacer diferencia. Cuando una persona es sacada del pecado, de los vicios, de la mala vida, inmediatamente se ve la configuración de un nuevo ser, de una nueva persona. Y esto es fundamental entenderlo de esta manera. Veamos ahora la segunda parte. ¿Quiénes son los hijos del malo? La Biblia también nos lo dice. Seguimos en el capítulo 13, versículo 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Es importante entender la acción de este enemigo. ¿Y quién es el enemigo del sembrador? De aquel que tiene buenas intenciones, buenas propuestas. Me refiero a Jesucristo. El versículo 38 y 39 nos da respuesta de quién es este enemigo y cuáles son sus intenciones. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Los malos son como las raíces fasciculadas de la maleza, que con una cantidad de ramificaciones atrapa la planta buena y la enreda, quiere absorber su savia y destruirla, por supuesto. Vemos claramente que los hijos del malo son demonios, son las huestes, son los súbditos que obedecen a Satanás. Tienen unas características que quiero comentar algunas, entre ellas que son seres mentirosos, seductores, tramposos, destructores, y estas maneras de ser hacen que produzcan una estrategia de ataque contra los cristianos, contra aquellos que han venido estudiando las Sagradas Escrituras y han decidido seguir el plan de salvación trazado por el Señor Jesucristo. Las tareas principales de los hijos del malo son enredar, atormentar, afligir y engañar a los que están viviendo la vida cristiana. Veamos algunos referentes bíblicos que nos hablan acerca de los hijos del malo. En el Evangelio de Mateo capítulo 17, los versículos 14, 15 y 18 nos habla la palabra del Señor así. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Otra cita es la que está en Marcos capítulo 5, versículos del 2 al 5. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Estos dos relatos nos muestran la maldad de los hijos del malo, cómo atacan a las personas y cómo les hace un gran daño. Hay que advertir que estos dos pasajes son de hechos de los hijos del malo sin que las personas mencionadas hayan tenido previamente un encuentro con Cristo Jesús.
pero presenté estos dos textos para ir viendo cómo la maldad de aquellos hijos de Satanás destruyen la vida inicial, si Jesucristo no interviene, por supuesto, para restaurarla, de las personas que no tienen a Cristo Jesús en su corazón. Veamos ahora lo que hace este ser cuando hay personas convertidas a Cristo Jesús. Satanás, al ver que hay unas conversiones de quienes siguen verdaderamente a Jesucristo, quienes han limpiado sus almas, sus espíritus del pecado, entra a sembrar en ellos lo que se llama aquí la cizaña. Y hemos visto en la introducción que la cizaña produce unos hongos, y quiero repetir, que intoxican a la planta, la ahogan e intentan destruirla. El enemigo pone en el corazón y en la mente estos contagios para llevar al nuevo creyente a unas condiciones desastrosas, invivibles muchas veces, a unas pruebas difíciles de soportar. La tercera parte de este mensaje es cómo atacan los hijos del malo a los hijos del reino. Volviendo al texto bíblico del Evangelio de Mateo, capítulo 13, veamos lo que nos dice el versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Los oficios principales de los hijos del malo es hacer tropezar y hacer destruir la vida de los creyentes, de los cristianos. Pone en ellos muchas aflicciones. Sí, los hace sufrir de muchas maneras para que ellos renieguen del Señor Jesús, para que ellos se aparten, aunque ya no se pueden apartar, pero digámoslo así, para que se aparten de la fe, de la confianza en Cristo Jesús, que abandonen ese interés por la vida nueva, por la vida limpia, por la vida consagrada. Esos hijos del malo intentan a través del sufrimiento hacerles reaccionar para que ellos dejen de seguir a Cristo Jesús. Entonces, ponen enfermedades, ponen tragedias, ponen dificultades, ponen problemas en el hogar, y todas estas cosas hacen sufrir al creyente, al Hijo del Reino, a los convertidos a Cristo Jesús. También ponen algunas pruebas, sí, dificultades, luchas, escasez y otra serie de cosas que le llegan al convertido, al nuevo convertido, lo enmarañan, lo tratan de enredar, poniéndole dificultades para intentar destruir su fe y su confianza en Dios. Otra cosa que hacen los hijos del malo, poner en sus mentes la duda. Y la duda lo que trae es inquietarlos acerca de si en verdad Jesucristo es el Redentor, el Salvador. Si en verdad ellos han sido perdonados y salvados. Si en verdad ellos son hijos de Dios, hijos del reino. Estas dudas empiezan a germinar en la cabeza, a darle vuelta para que ellos se cuestionen en su fe y en sus creencias. También estos hijos del malo ponen desconfianza. En otras palabras, intentan meter en la mente que no hay que confiar mucho en la palabra de Dios, en lo que se predica, en quienes predican las Sagradas Escrituras. Otra cosa que también ponen y enredan a los creyentes es la incredulidad. Empiezan a sentirse un poco incómodos frente a las respuestas de la palabra del Señor, que hay que ser fiel, que hay que mantenerse adorándole, orando, ayunando, confiando en el Señor. Y por otro lado empiezan las intrigas en el hogar, empiezan los conflictos porque ya no va a las fiestas, no se divierte como antes, no entra a compartir bebidas alcohólicas y si antes tenía vicios,
pues los enemigos que continúan en esas conductas empiezan a asediarle, a burlarlo, a mofarse de su fe y de su confianza en Cristo Jesús. Vienen muchos problemas, probablemente lo echan del empleo. La mujer lo puede dejar o el marido se puede ir de la casa. Los hijos empiezan a molestar porque aún maneja el creyente algunas conductas que cuestionan los familiares. Estos hijos del malo tienen ese gran papel de perturbarle la vida al creyente, de hacerle la vida imposible al creyente. Y ante eso, pues así como puede suceder con la planta que la intoxican, que la ahogan y que intentan destruirla, asimismo hacen los hijos del malo. Intentan destruir a aquel que ha conocido la fe, que ha conocido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, porque no les conviene que Él siga en esa fe y en esa corriente de atender las Sagradas Escrituras y de seguir como Dios está mandando. Es un ataque continuo y permanente. Los hijos del malo atacarán día y noche de forma mental, de forma emocional y de forma física. Veamos un texto de advertencia que nos hace las Sagradas Escrituras para tener en cuenta. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo número 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Texto nos ilustra que grandes ejércitos muy poderosos, muy estratégicos, de ángeles del mal, que son dirigidos por militares poderosos, facultados para dirigir los ataques y combatir a los que están siguiendo a Cristo Jesús. Esto para enseñarnos que estamos ante unos seres que no podemos combatir, ellos sí, pero nosotros no podemos enfrentarlos y mucho menos vencerlos. Estas huestes son, como dije, unos ejércitos bien poderosos, bien armados, con estrategias de ataque malévolas y con conocimientos para combatirnos. Los demonios son tan poderosos que sus armas son destinadas para hacernos daño. Y las estrategias que tienen las han diseñado con base en nuestras debilidades, necesidades y anhelos. Los ataques están dirigidos a debilitarnos en nuestra relación con Dios, a perturbarnos la vida en la tierra y a inquietarnos en nuestra fe por Jesucristo. Esto nos debe llevar a estar a la vanguardia. Esa es la realidad que debe conocer una persona que ha entregado su vida a Cristo, y cuando vienen todas estas situaciones que probablemente las considera terribles para poder vivir con ellas. Es importante saber que Satanás atacó a Jesús, atacó a Pedro, atacó a Pablo y atacará con todas sus huestes celestiales, con todos los hijos del malo, a todos aquellos que están andando en el Evangelio de Cristo Jesús. Una pregunta importante en este punto de la meditación: ¿qué hacer en medio de toda esa maldad, de toda esa dificultad, de toda esa lucha? Convivir con la cizaña. Y otra pregunta que podría aparecer es: ¿y Dios? ¿Cuál es su acompañamiento? ¿Cuál es su consejo en medio de estas circunstancias? Pues la Biblia nos habla acerca de la injerencia de Dios frente a todo lo que nos está pasando. Veamos lo que nos dice el Salmo capítulo 27, versículos 2 y 3. Cuando se juntaron contra mí los malignos,
mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Este salmo nos induce a entender que Dios está cuidándonos, que está protegiéndonos, que nos está acompañando, que nos da fortaleza, que nos da confianza. Y el final de estos angustiadores, enemigos nuestros, van a caer, van a tropezar. Si volvemos atrás para mirar el fin de los hijos del malo, serán quemados un día para que dejen de atormentar a todos los seguidores de Cristo Jesús. Otra cita que nos alienta, que nos ayuda a los que estamos en el reino, que somos los hijos del reino, esto es muy importante, es la que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 19. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Palabras de confianza, de esperanza, que nos ayudan a mantenernos firmes y confiados, porque Dios nos librará, Dios acabará con este tipo de enemigos que tenemos y que vienen del maligno. Y otro texto que nos llama al desafío, a resistir, a estar fieles en quien hemos creído, es Apocalipsis capítulo número 21, versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Conviviendo con la cizaña. Conclusión. Tenemos que entender que todos los que hemos sido redimidos por Cristo Jesús, aquellos que estamos en el camino de la salvación y de la vida eterna, tendremos ataques permanentes de los hijos del malo. Saber esto nos ayuda a entender el por qué vivimos situaciones difíciles, complicadas, dolorosas, pero también con la esperanza que esos tormentos desaparecerán de nuestra vida. Aplicación. Es cierto, el cristiano tiene muchas dificultades, muchos problemas y muchas aflicciones, y tenemos que aprender que esto será así. Pero Dios tendrá misericordia de nosotros, será nuestro acompañante en esas vicisitudes y nos fortalecerá y nos dará la capacidad de permanecer fieles y de resistir a estos ataques del maligno. Hay que permanecer entonces fieles y firmes frente a estas situaciones complicadas. Por supuesto que hay que decir que estos ataques son para los cristianos, para los seguidores de Cristo Jesús. Para quienes no lo son, tendrán otro tipo de ataques de los hijos del malo, como lo vimos en el caso de aquel hijo atacado por Satanás y del endemoniado de Gadara. La situación para los que no viven en Cristo Jesús, para los que no son redimidos por Cristo Jesús, es mucho más terrible. La vida de ellos es mucho más agobiante, mucho más intranquila, mucho más difícil de soportar, porque si no tienen el acompañamiento de Dios, porque no le han pedido a Él que sea su compañero, que sea su cuidador, que sea su protector, la situación se vuelve más complicada para ellos, más difícil. Hoy puede ser un día muy especial al escuchar este mensaje, que si no estás viviendo tu vida cristiana, hoy puedes empezar una mejor relación con Dios, una verdadera relación con Dios a través de Jesucristo. Te invito a hacer una oración y pedirle a Cristo Jesús que perdone todos tus pecados, que te limpie de toda maldad, que te quite tus vicios, que te perdone. Y lo más importante, que entre a tu corazón y sea tu Señor y Salvador, tu cuidador y protector. Él te escuchará y vendrá a ti
y hará todo lo que tú deseas para vivir una vida diferente. Espero que lo hagas. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.